Vamos a partir este retiro, vamos a profundizar en nuestra misión como apóstoles de Jesucristo. Nuestra vocación al Reino en Cristo es una vocación principalmente apostólica. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a profundizar en este llamado que Él nos ha hecho al ser parte de esta familia espiritual. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos acompañe y nos ilumine en este retiro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has querido iluminar nuestros corazones con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a partir este retiro haciendo una meditación del envío de los discípulos, de los 72 discípulos que Jesús envía a misionar. El contexto de este pasaje es el momento en donde Jesús quiere pasar por Samaria y es rechazado por los samaritanos. Los apóstoles, un poco enfurecidos, conocemos bien el temperamento de Santiago y Juan, están enfurecidos porque no los han recibido y quieren echar fuego sobre la ciudad. Pero Jesús, lejos de desanimarse o de frustrarse porque no lo habían recibido, parte con este discurso, con esta misión de los 72. Y vamos a leer el pasaje. Después de esto, el Señor designó a otros 72 y los envió por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde él pensaba ir. Y les dio estas instrucciones. La cosecha es abundante, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al dueño que envíe obreros a su cosecha. Pónganse en camino, y sepan que yo los envío como cordero en medio de lobos. No lleven bolsa, ni morral, ni sandalias, ni saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si hay allí gente de paz, su paz recaerá sobre ellos. Si no, regresará a ustedes. Quédense en esta casa y coman y beban lo que tengan, porque el obrero tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. Si al entrar en un pueblo lo reciben bien, coman lo que les presenten. Sanen a los enfermos que hay en él y anúncieles. Está llegando a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en un pueblo y no lo reciben bien, salgan a la plaza y digan, hasta el polvo de su pueblo se nos ha pegado a los pies, lo sacudimos sobre ustedes en señal de protesta. Pero sepan de todas formas que está llegando el reino de Dios. Les digo que el día del juicio será más tolerable para Sodoma que para este pueblo. Bueno, como habíamos visto, Jesús ya había empezado su vida pública, había empezado su ministerio, había realizado grandes milagros, ya había hecho la multiplicación de los panes y los peces, y había mucha gente que lo seguía, ¿no? Su personalidad era tan atractiva y tan atrayente, tan viva, que mucha gente salía al camino y decía, yo también te quiero seguir, ¿no? Y la respuesta de Jesús es bastante radical, ¿no? Y les pone las cosas sobre la mesa y les dice, si tú me quieres seguir, que sepas que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza, ¿no? Si tú me quieres seguir, tienes que seguirme ahora y no puedes voltear la vista atrás. Y efectivamente había mucha gente que estaba en ese minuto siguiendo a Jesús. Y podemos pensar que en este pasaje Cristo nos muestra esos tipos de seguimientos que hay, ¿no? Primero, podemos hacer como una analogía con el mundo de hoy, el mundo de las redes sociales, que habla tanto de seguimientos y de fans, ¿no? Podemos decir que hay tres tipos de maneras de seguir, ¿no? Una manera puede ser simplemente los interesados, los curiosos. Muchas veces te metes en una página de internet o te metes en Instagram o en Twitter simplemente por curiosidad, ¿no? Para ver qué es la oferta del momento, qué es lo que me conviene seguir, en dónde voy a poder tener más puntos, más descuentos, más afiliaciones, ¿no? Y podemos decir que también hay una manera de seguir a Cristo de esta manera, ¿no? Hay personas que quizás son unos seguidores un poco curiosos, interesados, como en esa época donde había tanta gente que lo seguía, un poco a la expectativa de el milagro que iba a hacer, la curación que iba a hacer,
Y de hecho hay un momento donde Jesús les dice, ustedes están aquí porque vieron que multipliqué los panes y los peces, pero realmente no están aquí porque vengan a buscar al Hijo de Dios. Lo dicen en el mensaje de San Juan, ¿no? Y luego están el tipo de seguidores que son los seguidores, son como los discípulos de Jesús, ¿no? Son estas personas que hoy en día quizás siguen una página, siguen una persona, siguen un artista y te interesa lo que hace, te gusta entender su vida, te gusta entender su moda, te gusta escuchar su doctrina, qué es lo que está haciendo y de alguna manera es un modelo también para ti, para tu vida, ¿no? Y eso es un poco el tema de los discípulos de Cristo, ¿no? Los discípulos también eran seguidores, ¿no? También son personas que le daban like a Jesús, aprobaban lo que él hacía, querían aprender de su mensaje, eran aprendices, lo escuchaban, lo seguían, tenían mucho interés por ellos, ¿no? Como sabemos, el ser discípulo no es una cuestión simplemente religiosa. El concepto de discípulo viene desde la antigua Grecia, de aquellos que querían seguir a un maestro, que se sentaban a escuchar su doctrina, ¿no? Lo sabemos desde la época de Aristóteles, que él también, ¿no? Tenía muchos discípulos que eran como sus aprendices, ¿no? Y así es, ¿no? En ese seguimiento de Jesús que es de escuchar, de aprender, de enterarse, de una admiración muy grande, ¿no? La Biblia habla que Jesús tenía muchos discípulos, ¿no? Más allá de los 12, habla de, por ejemplo, los discípulos de Maús, habla de estos 72 discípulos que querían seguir a Cristo, ¿no? Pero no todos lo siguen hasta el final, ¿no? Muchos de ellos, aunque lo admiran y conocen su doctrina y han estado presenciando muchos de sus milagros, hay momentos donde también sucumben, ¿no? Ante la contrariedad, ante la cruz. Podemos recordar ese mensaje del discurso del pan de vida, donde causa tanto escándalo para los judíos, donde Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y causa tal escándalo que muchos de sus discípulos lo dejan. Y Jesús les reclama y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Porque sabía que lo que se venía iba a ser difícil, ¿no? Y que necesitaba quien lo siguiera no solamente en su momento de gloria, en su momento de fama, donde había realizado tantos milagros y había tenido tantos seguidores, sino necesitaba quien lo siguiera incluso en los momentos más duros, que era el momento de su cruz, ¿no? Y en el momento de la persecución. De estos discípulos que seguían a Jesús, Jesús escoge dentro de los discípulos a sus apóstoles. Y esa es la gran diferencia entre el discípulo y el apóstol, ¿no? Jesús escoge a los apóstoles. Son escogidos dentro de los discípulos. Son gente que no solamente han tenido su iniciativa de seguirlo, sino que Cristo les ha pedido una misión más particular, ¿no? Podemos hablar hoy en día que los apóstoles son como aquellos fans de algún artista, de alguna página, de alguna idea, donde no solamente sigues de lejos, sino que te comprometes, vas a buscar, ¿no? Son aquellos que son capaces de levantarse a la 1 de la madrugada para hacer fila para entrar a un concierto o para ir a buscar, como sea, una foto con aquel artista favorito, se comprometen, ¿no? Y ese es el tipo de apóstol que Cristo nos pide ser. El apóstol no es un discípulo pasivo, el apóstol es alguien que sale al paso. Por eso cuando Jesús llama a sus apóstoles, lo dice muy claramente en el Evangelio, los llamó no solamente para que lo siguieran, hicieran sus obras, sino para que estuvieran con él. Se dice que el apóstol era alguien que representaba a quien a quien lo enviaba. O sea, tenía que ser un representante, prácticamente como un embajador, ¿no? Era alguien que tenía que calcar fielmente la figura de quien estaba representando. Por eso para el apóstol es tan importante tener esa vida de intimidad con el maestro, porque no va a ir a hablar de sí mismo, va representando a alguien más, va representando a Cristo, que finalmente es el gran amor de su vida, ¿no? Nadie puede hablar simplemente de una teoría, porque sabemos que eso es hueco, ¿no? Es algo que realmente queda en una doctrina vacía. Pero cuando uno habla de una experiencia de Cristo, el apostolado no se hace simplemente una tarea, sino se hace una necesidad del corazón que tiene que darse y compartirse, ¿no? Como dice la primera carta de San Juan, dice, lo que hemos visto y oído, eso lo anunciamos, ¿no? Dice San Pablo también, ay de mí si no evangelizara. Es un amor tan grande, una experiencia de Cristo que no se puede callar, ¿no? Que hay que irla
a proclamar por las calles, ¿no? Y ese es el gran desafío que tiene el apóstol, ¿no? Lograr esa intimidad con Cristo tan profunda en la oración, en el testimonio, en el sacrificio y sobre todo en la lectura profunda del Evangelio, que podamos realmente entender quién es Jesús y cómo puedo yo vivir también ese Cristo y esa doctrina de Cristo en el mundo en el que yo estoy viviendo, ¿no? Como sabemos, los apóstoles, muchos de ellos, la mayoría de ellos murieron mártires, ¿no? Era tal como su fuerza y su pasión por el seguimiento de Cristo y su convicción que fueron capaces de dar la vida por Él, ¿no? Y eso nos habla de un amor que va mucho más allá de nuestras capacidades, no es simplemente un admirar a una persona. Yo creo que nadie podría dar la vida por alguien simplemente que admira, sino por alguien que realmente ama. Y esa fue la historia de los apóstoles. Y esa es la manera en que Cristo también nos pide a nosotros seguirlo, ¿no? Ser los apóstoles comprometidos, enamorados, dispuestos a dar la vida por Él. Y hoy en día es difícil. Sabemos que la situación hoy en día de la iglesia, la situación hoy en día tan secularizada del mundo en el que vivimos, no es fácil hablar de Cristo, no es fácil hablar de Dios, pero estamos llamados también a dar nuestra vida por Cristo en donde estamos. Es muy distinto quizás hacer una acción apostólica y salir a misiones o salir a evangelizar, y otra cosa es vivir como apóstol en el mundo en el que tú vives, en tu trabajo, en tus estudios. Y lo más importante no solamente es hablar de Cristo, sino que tu vida, con tu ejemplo, con la intimidad que tienes con Cristo, hable de Cristo en sí mismo. Como decía San Francisco de Asís, ¿no? Vamos a evangelizar y solo si es necesario, usa las palabras. Porque lo que más evangeliza y lo que más muestra que realmente eres un apóstol de Cristo es tu vida, cómo la vives. Si ven los demás, que es Cristo quien vive en ti. Y no solamente es una vida común y corriente, sino que es una vida que está tejida o está con este sello de la vida de Cristo. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser valientes, a ser sus apóstoles, que podamos tener esa intimidad con Él tan profunda y tan grata, que realmente podamos ser fieles testimonios de lo que Cristo es en nuestra vida. Que podamos, como lo fueron los apóstoles, ser capaces de dar nuestra vida, ¿no? Que podamos ser fieles a esa invitación y a esa confianza que Cristo nos ha puesto al ser llamados como sus apóstoles. En el Regnum Christi tenemos este carisma particular de salir al encuentro, de salir al paso, de ser apóstoles en el mundo de hoy. Y tenemos que llevar ese recordatorio de nuestra conciencia de ser bautizados, de nuestra vocación como bautizados, de ser apóstoles en el mundo en el que vivimos. Vamos a pedirle a Dios y a la Virgen, que también fue una de las primeras apóstoles, que nos ayude a vivir esta misión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.